Chicos, vamos a empezar la clase de hoy. Ya vamos a entrar a lo que es micología. Vamos a ver lo que son los hongos. Vamos con lo más básico, que eso es la estructura y la replicación de los hongos. Bien, entonces recordemos los reinos, ¿no? Habían 5 reinos: el reino monera, protista, el fungi, que es el que nos va a interesar ahora, el plantae y animalia. Bien, con respecto a los hongos, debemos recordar que los hongos son, o mejor dicho, en la estructura de los hongos, están formadas por células de tipo eucariota, ¿sí? Cuando hablamos de células eucariota, estamos hablando de células con un núcleo, digamos, un núcleo verdadero, ¿no? Un núcleo que está envuelto, ¿sí? A diferencia de lo que eran, por ejemplo, las bacterias, que no tenían un núcleo, digamos, un núcleo envuelto por lo que era una carioteca, ¿no? Vamos a ver que también los hongos tienen organelos, como los retículos endoplasmáticos, mitocondrias, aparatos de Golgi, tienen membrana celular. En general son muy similares a lo que son nuestras células, ¿no? Las células de los humanos, en el sentido de que son eucariotas. Sin embargo, hay diferencias marcadas y quiero que estés atento a esas diferencias. La primera es que tienen una pared celular, ¿no? Aquí ya vemos una diferencia con respecto a lo que son las células del reino animalia. Bien. Entonces, el primer concepto que tienes que llevarte es que la célula micótica va a ser de tipo eucariota, ¿sí? Ahora vamos a detallar un poco estas dos estructuras, que son la membrana celular y la pared celular. La pared celular la vemos aquí, que es esta zona que está por encima, y aquí vamos a ver lo que es la membrana celular, que recordar, ¿sí? Bien, entonces la primera diferencia en lo que es la membrana celular es en la composición del esterol de la membrana celular. Recordarás que en nuestras membranas celulares el compuesto esterólico es el colesterol, ¿te acuerdas? Sin embargo, en las membranas celulares de las células micóticas no es el colesterol, sino que es el ergosterol, ¿sí? Importantísima esta diferencia. Inclusive hay fármacos que cuando intentamos tratar alguna infección por hongos, van justamente a atacar a lo que es el ergosterol, ¿no? Con la intención de destruir la célula micótica que está causando la infección. Así que aquí ya hay una diferencia con respecto a las células, digamos, de los mamíferos, ¿no? Que el compuesto esterólico es el colesterol. Por otro lado, vamos a ver que en la pared celular de lo que son los hongos están compuestos por quitina, ¿sí? Y esta quitina va a estar compuesto por un azúcar, ¿sí? Que es la N-acetilglucosamina, ¿sí? ¿Qué es esto de acá? Es una glucosa, mira, si te das cuenta, acá está la glucosa, y en su carbono 2 hay un radical amina que se une, ¿sí? En el carbono 2, y a la vez este radical está asociado a lo que es un grupo acetilo, ¿sí? Por eso es acetilglucosamina, ¿sí? Importante, ¿por qué? Porque esto también establece una diferencia con respecto a la pared celular, por ejemplo, de las células vegetales, ¿no? Del reino Plantae. Recuerda que ellos también tienen pared celular, sin embargo, su pared celular está compuesta por celulosa, ¿sí? Mientras que en los hongos está compuesto por quitina. Y esta quitina es importante porque le da un soporte estructural a la célula micótica muy importante, ¿sí? Así que no te olvides de estos dos, ya creo que son los más importantes con respecto a su estructura. Tanto el ergosterol en la membrana celular como la quitina en lo que es la pared celular de la célula micótica, ¿sí? Bien, por otro lado vamos a ver que se encuentran asociados a la quitina también algunos glucanos que están formados por
enlaces del tipo beta 1,3, beta 1,6, que son, digamos, los más conocidos. Sin embargo, también van a haber enlaces de tipo alfa. Es muy diverso, digamos, la forma que tienen estos glucanos. Y por encima vamos a ver a las manoproteínas, que son estructuras, digamos, de superficie, ¿no? Y que nos van a servir mucho para lo que es el reconocimiento de los serotipos de hongos, ¿no? Y bueno, estas manoproteínas van a estar asociadas a unas proteínas fibrilares que van a estar, digamos, en la zona exterior a lo que es la pared celular, ¿sí? Bien, entonces, rebobinando un poco, la estructura de la pared celular está compuesta en primer lugar por quitina, que ya te había comentado que tiene como su azúcar principal, como su monómero a la N-acetilglucosamina, y que le brindaba un soporte estructural importantísimo, ¿sí? Importantísimo. Por otro lado, asociados a esto estaban los glucanos, que digamos que aumentan o brindan un mayor soporte asociados a la quitina, y las manoproteínas que te había comentado que nos ayudan para el diagnóstico serológico, es decir, para saber a qué tipo de hongos, contra qué tipo de hongo me estoy enfrentando, ¿no? Si es que quisiera hacer algún tipo de diagnóstico. ¿Sí? Bien, no te olvides entonces de la estructura de la célula micótica. Ahora, hemos estado comentando la célula micótica, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que la célula micótica, cuando se asocia con otras células micóticas, es decir, cuando forman un conjunto de células micóticas, ya no las voy a llamar conjunto de células micóticas, sino que le voy a decir hifa, ¿sí? El primer concepto, hifa. Y el conjunto de hifas me va a dar el micelio, que también se le da otro nombre, que es el de colonia, ¿sí? Entonces, conjunto de células micóticas, hifa, y conjunto de hifas me da el micelio, ¿sí? Y aquí vemos, digamos, un hongo de tipo multicelular, ¿ya? Porque vamos a ver que existen hongos unicelulares y multicelulares. Pero, ¿por qué te enseño este gráfico? Porque en general a los hongos que, digamos, tienen hifas y que tienen micelios, se van a dividir en dos porciones muy importantes, que es la zona del micelio vegetativo, que es la zona, digamos, que está por debajo, es decir, digamos que formaría lo que es la raíz, ¿no? Y por otro lado, el micelio reproductivo o el micelio aéreo, ¿no? Que está por encima de la superficie, ¿no? ¿Sí? Ahora, estos dos micelios, que como te había comentado son conjuntos de hifas, conjuntos de células micóticas, tienen funciones diferentes. El micelio vegetativo, te darás cuenta que está asociado a lo que es, digamos, la zona por debajo de la superficie, por lo tanto se va a encargar de la absorción, de la conducción y asimilación de nutrientes, ¿no? Tiene una función de nutrir a lo que es el hongo. Por otro lado, también le da una característica de fijación, de sostén y de resistencia, ¿sí? Muy importante este micelio vegetativo, mientras que el micelio reproductivo o aéreo, como dice su nombre, su función más importante es justamente la de permitir la reproducción. Vamos a ver que los hongos tienen dos formas de reproducción, ¿no? Una reproducción asexual, que está dado en su forma anomorfa, y una reproducción sexual de tipo teleomorfa, ¿sí? Esto es muy importante, ¿ya? Porque generalmente te van a estar hablando, ¿no? Un hongo teleomorfo, hongo anomorfo, y tú no sabes qué es. Ya ve acostumbrándote o ve recordando estos conceptos, ¿no? Se refiere al tipo de reproducción que va a tener el hongo dependiendo su forma, ¿no? ¿Sí? Anomorfo, asexual, acuérdate del A, y el otro teleomorfo de sexual, ¿sí? Ahora, también algunos dicen que lo que es el micelio se refiere simplemente a lo que es la raíz, ¿no? Algunos dicen que solamente la zona de la raíz
es decir, la zona del micelio vegetativo, y que la zona que está por encima vendría a ser las hifas, ¿no? Y que las hifas en conjunto me van a dar lo que es el micelio, ¿sí? Te lo digo porque quizá también te lo pueden enseñar así en las clases de lo que es microbiología, ¿sí? Algunos dicen que por acá, por encima están las hifas y por debajo el micelio en sí, ¿no? Por si acaso te lo comento, ¿sí? Bien, pero lo que sí rige para todo y lo que sí debes llevarte es el hecho de que el conjunto de células micóticas daba las hifas y el conjunto de hifas el micelio, ¿sí? Y un plus que te puedo dar es que generalmente también se suelen cultivar algunos tipos de hongo en las placas, ¿no? En una placa de agar, ¿sí? Y en estas placas de agar pueden crecer los hongos, ¿sí? Cuando el hongo en tu placa de agar crece en la superficie o por debajo de la superficie, ¿cómo le llaman? Le van a llamar hifas vegetativas, mientras que si crece de la superficie para arriba, de la superficie de tu placa donde estás cultivando tu hongo, le van a llamar hifas aéreas, ¿sí? Es casi lo mismo, te das cuenta, ¿no? Por encima, hifas aéreas y por debajo las hifas vegetativas, ¿sí? En este caso sí se suele restringir al término hifas, ya que si bien es cierto es un conjunto de células micóticas, pero no llega, digamos, a tener tal cantidad como para llamarlo micelio, ¿no? Es por ello que generalmente cuando se hacen cultivos en placa, simplemente se usan los términos de hifa vegetativa si crece por debajo y de hifa aérea si crece por arriba, ¿sí? Tenlo en cuenta. Bien. Ahora, te había comentado que existen hongos multicelulares y unicelulares, ¿sí? A los hongos unicelulares nosotros los llamamos levaduras, ¿sí? Acá tenemos una célula micótica, en este caso es una levadura. Generalmente las levaduras tienen una estructura así medio redondeada. Sí, como te digo, son unicelulares. La reproducción de las levaduras está dado por bipartición o por fisión binaria, es decir, se duplican los núcleos y simplemente se parte, ¿no?, a la mitad y me van a dar dos levaduras. Sin embargo, el otro tipo de reproducción y es el más característico de las levaduras, que no te debes olvidar, es el de gemación, ¿sí? Se van a formar unas yemitas. Esta es la levadura madre, por así decirlo. Y acá está su hijito, por así decirlo. Es una yema que se forma. A esta yema nosotros le llamamos blastoconidio, ¿sí? Blastoconidio. Ve familiarizándote con esos términos, en especial con este conidio que se usa bastante en lo que es la reproducción de los hongos, blastoconidio. Hablamos de la yemita de las levaduras, ¿sí? Sin embargo, existen algunas levaduras que no solamente van a formar un solo blastoconidio, sino que van a formar uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, y va a formar como una cadena, ¿no? ¿Te acuerdas, ¿te acuerdas qué eran las hifas? Las hifas eran el conjunto de células micóticas, ¿sí? Y mira, acá hay varias células micóticas, ¿sí? Esto podríamos pensar que es una hifa, ¿sí? Porque si te das cuenta es un conjunto de células micóticas. Sin embargo, no es una asociación, digamos, como tal de células micóticas, sino que digamos, se está formando una yema tras otra nada más, ¿sí? Es por eso que a esta estructura se le conoce como pseudohifa, ¿sí? Porque da la apariencia de una hifa, pero no es una hifa, ¿no? Es simplemente blastoconidios que se están formando uno tras otro, ¿sí? Bien, esto con respecto a las levaduras. Y cuando hablamos de
hongos multicelulares, estamos hablando de los famosos mohos, ¿sí? Los mohos, como te estoy comentando, se asocia más de una célula, ¿no? Los mohos suelen tener, digamos, una célula un poco más rectangular a comparación de las levaduras, que era un poco más redondeada. Y estos van a formar hifas, ¿no? Que te había comentado que es el conjunto de células micóticas. Existen hifas tabicadas, es decir, hay tabiques bien delimitados entre cada célula micótica, ¿sí? Pero también existen hifas cenocíticas, que son hifas no tabicadas, ¿sí? Si te das cuenta, no existe una separación, no existe un tabique, como lo vemos en la parte de arriba. Sin embargo, ambos son mohos, ambos son asociaciones de células micóticas, ¿sí? Son hongos multicelulares, ¿sí? Bien, entonces aquí te resalto lo que son las levaduras en gemación, como veíamos acá, ¿sí? Que era el tipo de reproducción más importante de las levaduras, ¿sí? Que son hongos unicelulares, y bueno, por acá los mohos, ¿no? Que ya son hongos con varias células, ¿no? Ya hay una asociación, ya se forman estructuras. Ahora, algo importantísimo y que no te puedes olvidar porque lo vas a ir viendo mientras veamos hongos importantes en lo que es patologías en humanos, es los hongos dimórficos, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe un dimorfismo en los hongos, es decir, existen hongos que pueden adoptar tanto una fase de levadura como una fase de moho, ¿sí? Y dependiendo de la fase, va a haber una fase que es infectiva para el humano, que generalmente es la fase de levadura o el levaduriforme, ¿sí? Y la fase de moho, que generalmente se le llama la fase filamentosa, que generalmente se encuentra en el ambiente, ¿sí? Es decir, los hongos pueden estar como hongos filamentosos en el ambiente, sin embargo, cuando ingresan a tu organismo, van a pasar a una forma levaduriforme. Y esta forma levaduriforme es la que va a ocasionar, digamos, la infección, ¿no? En el ser humano, ¿sí? Importantísimo ya los hongos dimórficos. Cuando te estén hablando de un hongo patógeno y te digan que es dimórfico, vuelto a que piensa, ya tiene una fase filamentosa y una fase levaduriforme, ¿sí? Listo. Bien, y ya para terminar esta exposición, vamos a hablar de la reproducción de los hongos, ¿sí? Te había comentado que existen en los hongos una reproducción asexual, ¿sí? Que está dado por una fase de mitosis, y esta fase es la forma anomorfa, ¿sí? Y existen dos, digamos, estructuras o dos tipos de, digamos, de esporas, por así decirlo, característicos de la reproducción asexual, que son las esporangiosporas, como vemos aquí. Aquí estamos viendo lo que es un hongo, ¿sí? Y vamos a ver que este hongo tiene un esporangio, ¿sí? Que es esta cabecita que vemos aquí. Y en esta cabecita encontramos las esporangiosporas, ¿sí? Estas esporangiosporas lo que van a hacer es liberarse del esporangio y van a llegar a lo que es la tierra y me va a dar otro hongo, ¿no? Muy similar a este, ¿no? Porque recordarás que la mitosis mantiene la información genética, ¿no? Sí, es la misma información genética. ¿Sí? Estas es las esporangiosporas, mientras que los conidios van a estar, digamos, tiene otra forma, pero es similar, ¿no? Los conidios también se van a liberar, van a llegar a lo que es la tierra y me va a dar otro hongo, ¿no? Con la misma información genética, ¿sí? Entonces, acuérdate, las esporangiosporas están contenidas en el esporangio, mientras que los conidios están, digamos, un poco más libres, ¿no? Ahora, existe también la reproducción sexual, que era la forma teleomorfa, y en la reproducción sexual existe una meiosis, ¿sí?
y es importante esta meiosis porque tú recordarás por biología celular, en lo que es la reproducción de las células, la meiosis tiene la característica de que tiene una fase de recombinación genética. Es decir, me va a dar hongos diferentes a los progenitores. ¿Sí? Importantísimo esta reproducción sexual, ¿no? A comparación de la asexual, que me da básicamente la misma información genética en la descendencia. ¿Sí? Bien, entonces la reproducción sexual de hongos se da por fusión de núcleos de esporas sexuales. ¿Sí? Existen esporas masculinas y femeninas, como la vemos aquí, y la primera fase es la fase de plasmogamia, ¿sí? En la cual va a haber cierta atracción entre lo que es la espora sexual masculina con la espora sexual femenina. En la plasmogamia, al terminar la plasmogamia, se van a unir, se van a fusionar ambas estructuras, ambas esporas, ¿sí? Y va a haber una atracción mucho más cercana de los núcleos. Y en lo que es la cariogamia, en esta fase ya va a ocurrir la fusión de ambos núcleos, ¿no? Esta tiene una información de tipo N, ¿sí? Y N más N, ¿cuánto me da? 2N, ¿no? Cuando se une en la cariogamia las esporas sexuales, se va a formar un cigoto, y a partir de este cigoto va a pasar la meiosis 1, luego a la meiosis 2, y se van a formar esporas sexuales de tipo N, ¿sí? Que son diferentes a la de sus progenitores, ¿no? Porque ya te había comentado que había ocurrido una recombinación genética, ¿no? En lo que era la meiosis, ¿sí? Generalmente los hongos tienen una carga genética de tipo haploide, ¿sí? A comparación de nosotros que somos 2N, los hongos generalmente tienen una carga haploide, son N nada más, ¿sí? Y bueno, van a liberar estas esporas sexuales y van a dar lugares a otros hongos de la misma especie, pero con carga genética diferente, ¿no? Y bueno, ya para terminar, bueno, simplemente lo que te quiero enseñar con esto es que los hongos generalmente cumplen ambos tipos de reproducción, ¿no? Tienen una reproducción asexual y sexual, ¿sí? Generalmente en los ascomicetos la reproducción asexual se da por conidios, mientras que en la sexual se da por ascoesporas, ¿sí? Generalmente fíjate que va de la mano el asco y esporas, ¿sí? En los basidiomicetos se da por gemación y por conidios, y la reproducción sexual se da por basidio, esporas, ¿sí? Aquí también basidio, esporas, ¿sí? Y cigomicetos, la reproducción sexual se da por esporangiosporas y por cigoesporas, ¿no? Si te das cuenta, en lo que es la reproducción sexual, los términos de cigo, de basidio y de asco están en lo que es las esporas sexuales, ¿no? Se va el prefijo inicial del tipo de hongo y al costado el término espora, ¿sí? Se va a profundizar más en lo que es la clasificación de los hongos en la siguiente clase del docente Renato, ¿sí? Bien, chicos, entonces para terminar, ¿qué conclusiones nos llevamos de esta clase? Es que los hongos poseen una membrana celular compuesta por ergosterol, a diferencia de digamos, de las membranas celulares de animales, que el esterol es el colesterol, aquí es el ergosterol, y que su pared celular está compuesta por quitina, que tiene como su azúcar principal, como su monómero, la N-acetilglucosarina. Según la morfología de los hongos, podemos dividirlos en hongos unicelulares o levaduras, o pluricelulares o mohos, ¿sí? Y existen hongos que podrían adoptar ambas formas, ¿sí? La forma levaduriforme, o la forma de moho, o la forma filamentosa también llamada, ¿sí? Importantísimo, en hongos patógenos. Y bueno, existían hongos anamórficos, que era la forma sexuada. Aquí había mitosis, mientras que la forma teleomórfica se correspondía con la forma sexuada, en la que había una meiosis, una fusión de núcleos, una recombinación genética, y hongos, digamos,
con una carga genética diferente a la de los padres, ¿no? Gracias a la recombinación genética. Y bien, chicos, eso sería todo. Le voy a dar pase al docente Renato para que continúe con la clasificación de los hongos.